¿Sabías que las culturas pre-incas del actual Ecuador también construyeron grandes ciudades? Sí, mucho antes de las invasiones quechua y española hubo pequeñas pero sofisticadas naciones que levantaron conjuntos urbanos dignos de una gran civilización. Pero ¿por qué no conocemos mucho de ellas? Déjame te explico las razones y te cuento cuáles eran. El desconocimiento tiene que ver con que para mediados del siglo pasado, que es cuando apareció gran parte del programa educativo que se impartiría en las escuelas durante los siguientes 50 años, los estudios arqueológicos de las grandes culturas precolombinas ecuatorianas estaban apenas empezando con figuras como Jacinto Gijón y Caamaño. Entonces, no solo se conocía muy poco de ellas, sino que lo que se iba descubriendo era muy lento y entraba mucho en el terreno de la especulación. Por ello, ese sistema educativo ultranacionalista del que tanto les he hablado, tomó libros como el de Juan de Velasco y lo convirtió en historia oficial pese a que no tenía realmente sustento sino oral, y asimismo lo aclaraba el mismo sacerdote al inicio de su obra. Este documento, junto con las primeras crónicas españolas, se centraban sobre todo en la corta época de invasión incásica, porque era la que habían encontrado al llegar. Y así es como la historia que se contaba en las escuelas se volvió quechuacentrista, y dejó a las culturas originarias relegadas a un segundo plano, casi en el terreno de la fábula. No sería sino hasta la década de 1970 que estudios importantes empezarían lentamente a mostrar algo más allá de la realidad tras ellas. Y para inicios del siglo XXI, finalmente dejaron en claro que los actuales territorios de Ecuador no habían sido precisamente incas, sino que había mucho más de qué hablar en tiempos pasados. Entre los descubrimientos, la arqueología ha sido la ciencia que quizá más ha aportado a estos avances, develando grandes complejos urbanos que hoy conocemos y sirvieron como capitales regionales de diferentes culturas. Por ejemplo, el complejo de Cochasquí, al norte de Pichincha, que con sus 15 pirámides es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del país, y que fue un centro urbano y ceremonial importante de la Confederación Caranqui-Cayambi, esos mismos que no se dejaron conquistar por los incas y les dieron guerra por una década. O Cerro Hojas Jaboncillo cerca de Montecristi, el complejo urbano más grande que se ha encontrado hasta ahora en el país, y que con sus cerca de 7.000 hectáreas bien podría rivalizar en extensión con el mismo Machu Picchu. Una ciudad enclavada en la montaña y hoy cubierta de naturaleza que perteneció a un cacicazgo de la cultura manteña, pero que a pesar de todo no llegó a ser la más importante. Y esto porque en el sur del actual Manta se encontraba Cancebí o Jocay, una ciudad con cerca de 20.000 habitantes a la llegada de los españoles, y que era el centro comercial, portuario y político de esta confederación de grandes navegantes que llegaron con sus barcas hasta los actuales Chile y México. Al sur, en cambio, tenemos varias ciudades de la Confederación Cañari como Hatún Cañar, que era la capital norteña, y después sería usada y reconstruida por los incas a lo que hoy conocemos como Ingapirca. O Guapondélige en la actual Cuenca, que se convirtió en el centro cañari de operaciones militares contra la invasión inca, por lo que cuando finalmente pudieron conquistarla, la transformaron en la urbe quechua más importante del norte del Tahuantinsuyo, renombrándola como Tumipamba. Otras capitales menos conocidas son por ejemplo Chopchi, en la actual Sixic, que era la capital sureña de los cañaris y el cacicazgo más fuerte de esta alianza militar y política. Cacha, cerca del actual Riobamba, cuna de la leyenda de la dinastía Duchicela, pero que en la innegable realidad fue el centro político de la cultura purugua. Y quizá la más sorprendente de todas, por lo oculta que aún se encuentra, es la ciudad del sitio arqueológico Santa Ana la Florida, cerca de Palanda, que fue un centro urbano de la cultura mayo-chinchipe, misma que se extendió por el sur de Ecuador y norte de Perú. Así que la próxima vez que alguien quiera sostener que las culturas originarias del actual Ecuador no eran nada antes de los incas, recuerda este video, que es solo la punta del ovillo de todo lo que construyeron. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana a través de las grandes ciudades preincaicas. Déjame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.